Buenos días con todos. Vamos a empezar justo ahora, ¿no? Si me permites, voy a compartir una presentación que he podido preparar para todos ustedes, ¿no? Y claro, no me gustaría empezar este webinar, ¿no? Sin agradecer por esos minutos, ¿no? Que nos están regalando para poder contarles, ¿no? O comentarles un poco acerca de estos temas tan interesantes, ¿no? Y de los cuales esperamos que podamos generar algunas sinergias interesantes de aquí para adelante, ¿no? Entonces, el título de esta exposición se llama Claves para un año educativo exitoso y sin contingencias legales. Esto, evidentemente, dentro del contexto en el cual nos encontramos, ¿no? A través del cual ya en pocos días, ¿no? En pocas semanas, estaremos empezando un nuevo año escolar, ¿no? Y en lo que respecta a las universidades e institutos también, ¿no? Estamos empezando, si es que ya no, con los ciclos de verano, ¿no? Algunos cursos de por medio, así que acá hay mucha información que va a ser bastante valiosa, ¿no? Para efectos de la sesión del día de hoy, ¿no? Unos cuantos pequeños disclaimers, ¿no? Esta exposición está dirigido al sector educativo, ¿no? Pero la primera parte tendrá un enfoque más directo en lo que es temas de colegios, ¿no? Esto en virtud de, de lo que mencionaba, del contexto, ¿no? De la información que también nos traslada Indecopy. Y luego iremos entrando, ¿no? A temas más vinculados, ¿no? Y de información sumamente relevante para también universidades, para también instituciones, ¿no? Así que no vayan a perder la paciencia si en las primeras diapositivas se encuentran solamente información para colegios, que igual es útil para todo tipo de sector educativo, pero siempre es importante marcar esa pauta. Y la segunda, ¿no? Es que esta exposición, ¿no? Se concentra en eliminar, ¿no? En consejos, en tips para eliminar contingencias dentro del ámbito de protección al consumidor, publicidad comercial, competencia desleal y datos personales, ¿no? Que son las tres áreas o las tres aristas que maneja el área del cual soy director aquí en el Estudio Muñiz. Como bien comentaba Rocío, yo soy socio del estudio y director del área de publicidad, consumo y privacidad. ¿Ok? Entonces, eso también, ¿no? Como para que podamos tener bastante claro de que no vamos a entrar con profundidad a aspectos netamente regulatorios, sino que nos vamos a quedar dentro de estas tres aristas, ¿no? Que son sumamente importantes, ¿no? Tema Indecopy, ¿no? Y temas de la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿no? Vamos a presentar mucha estadística, ¿no? Algunas resoluciones interesantes también para que las tengan en consideración. A ver, datos relevantes, ¿no? Van a encontrar muchos datos relevantes, muchas estadísticas en esta exposición, ¿no? Con la primera que vamos a empezar es que más del 70% de las sanciones a instituciones educativas, sea colegio, universidades o institutos, están relacionados con temas de protección al consumidor y datos personales, ¿no? Así que esta exposición es sumamente importante, ¿no? Pero más allá de poder eliminar contingencias, también debemos tener en consideración, ¿no? De que esta información va a ser sumamente útil para fidelizar, ¿no? A nuestros consumidores, a nuestros clientes, ¿no? Que en gran medida son los padres de familia, ¿no? Porque la confianza, ¿no? Tanto en los padres de familia como en los estudiantes comienza, ¿no? Justamente con el cumplimiento de la regulación. Es la mejor forma a través de la cual podemos garantizar un servicio de calidad. ¿Ok? Entonces, empezamos con la parte de protección al consumidor y vamos a entrar a una estadística que asusta un poco, ¿no? Por ejemplo, hace poco, nada más, en el año 2023 veíamos que salía esta noticia, ¿no? De que el Indecopy impuso más de 1.700 sanciones a los colegios, ¿no? Y esto es cierto. De hecho, lo peor de todo es que la cifra se ha incrementado en el año 2024, ¿no? Y de forma bastante drástica, hay un aumento exponencial, ¿no? Y las principales sanciones son por temas de falta de deber de idoneidad e información, infracciones al deber de idoneidad, ¿no? Y al deber de información. Como vemos en esta nota, por ejemplo, para finales del año 2023, el Indecopy había impuesto 1.731 sanciones y más de 2.000 UITs en multas. Y en un 64.4% de estas sanciones se enfocaban en infracciones al deber de idoneidad. ¿Qué es el deber de idoneidad?
El deber de idoneidad, en líneas generales, es la correspondencia que debe existir siempre entre lo informado y lo que finalmente recibe el consumidor como servicio o como producto. Enfocado esto dentro del ámbito del servicio de educación, no es otra cosa que la correspondencia entre la información que como centro educativo trasladamos a los consumidores con lo que finalmente reciban como servicio educativo. Si es que no existe una correspondencia, si es que no existe una coincidencia entre lo informado y lo que finalmente trasladamos como servicio educativo, vamos a tener un problema. Vamos a estar dentro de la infracción al deber de idoneidad. Y la segunda conducta más sancionada es o son las infracciones al deber de información, ¿no? Como podemos ver en esta noticia, para finales del año 2023 se habían impuesto más de 111 sanciones a colegios privados y más de 120 UITs en multas. El deber de información es ese deber que recae en el proveedor del sector educativo de trasladar información mínima obligatoria a los consumidores para que estos puedan tomar sus decisiones de consumo. ¿Ok? Entonces, empezamos, ¿no? Como ya les adelantaba, vamos por el lado de colegios, luego vamos a ir diversificando la información, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que tener en consideración, ¿no? Y una pregunta clásica que nos hacen nuestros clientes del sector educativo es, ¿cuáles son estos cobros permitidos? ¿Qué es lo que yo puedo cobrar? Básicamente, son tres los cobros permitidos. El primero de ellos es la cuota de ingreso. La cuota de ingreso se debe cobrar solo una vez al ingreso del estudiante a la institución educativa. Asimismo, se puede establecer la devolución de esta cuota de ingreso, pero esto siempre debe ser proporcional de acuerdo al tiempo de permanencia, ¿no? En caso de retiro, evidentemente, por parte del alumno. También se van a poder cobrar la matrícula. La matrícula se cobra al inicio del año escolar para asegurar la inscripción y esta matrícula, el monto de la matrícula no debe exceder el valor de una pensión mensual. Y finalmente tenemos la pensión, esta pensión que se cobra, ¿no? Mes a mes, que se cobra de forma mensual, ¿no? Y donde tenemos la prohibición específica de que no se pueden cobrar pensiones por adelantado, ¿no? Entonces, los tres conceptos que vamos a poder cobrar dentro del ámbito de lo lícito, ¿no? Son la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión, pero siempre dentro de los parámetros que acabo de señalar. Hablamos hace un rato del derecho a la información, ¿no? ¿Cuál es esta información mínima obligatoria, ¿no? Que ustedes deben trasladar a los padres de familia? En primer lugar, las certificaciones, ¿no? Con las que cuenta el sector educativo, el centro educativo, autorizaciones y licencias, ¿no? Se debe trasladar esa información siempre a los consumidores para que tengan pues todo el panorama claro de con quién están contratando y si ustedes, ¿no? Que evidentemente me imagino que es así, ¿no? Cumplen, ¿no? Con las licencias de funcionamiento correspondientes, ¿no? Asimismo, es necesario trasladar la información acerca del promotor, ¿no? O director del colegio. También se debe trasladar toda la información acerca de los montos de matrícula y pensiones, incluyendo la posibilidad de aumentos. Y acá hay una situación particular. Toda esta información que les voy a leer, ¿no? Es de obligatorio traslado, ¿no? Al menos 30 días calendario antes de iniciar la matrícula. Pero en lo que respecta a los montos de matrícula, a la información de los montos de matrícula, pensiones, la cual incluye aumentos, esto debe trasladarse 30 días antes del fin del año lectivo. ¿Ok? También va a tener que trasladarse, ¿no? El reglamento interno, el horario de clases, evaluaciones, asistencia y el plan curricular. Esto para que los consumidores, los padres de familia, tengan toda la información clara, toda la información disponible, ¿no? Para la transacción económica que van a realizar con ustedes. Asimismo, debe trasladarse la cuota de ingreso, la información de la cuota de ingreso, el historial de pagos, los requisitos de admisión, las vacantes disponibles que existen antes de la matrícula, ¿no? Entonces, esta es la información mínima obligatoria que debe trasladar un centro educativo, en este caso los colegios, a los consumidores, ¿no? Y cuando digo mínima obligatoria es que pueden trasladar más información, pero lo que no puede faltar de ninguna manera es esto. Y aquí hacemos énfasis nuevamente que esta información debe trasladarse 30 días calendario antes de la matrícula, pero en la información que corresponde a los montos de matrícula y pensiones, esta información debe trasladarse además 30 días antes del fin del año lectivo. Y estamos hablando de 30 días calendario. ¿Ok? ¿Qué aspecto debemos considerar también, ¿no? Antes del inicio del año escolar?
Bueno, aspectos vinculados con la inclusión y accesibilidad en las aulas, ¿no? Tenemos la obligación de reservar 2 vacantes por aula para estudiantes con discapacidad. Se encuentra prohibido exigir pagos adicionales por las adaptaciones de los salones, ¿no? Para efectos de cumplir con esta disposición. Existe el compromiso con la equidad educativa, ¿no? Lo cual, como proveedores de servicios educativos, en este caso colegios, tenemos la obligación de contar con la evidencia que permita acreditar a la autoridad frente a cualquier tipo de fiscalización de que este compromiso existe, de que se está cumpliendo, ¿no? Con reservar estas 2 vacantes por aula para estudiantes con discapacidad. Útiles escolares, ¿no? ¿Qué restricciones recaen sobre los útiles escolares? Ojo, la primera de ellas, no puede exigirse la entrega total de útiles escolares el primer día de clase. Esta exigencia debe realizarse de forma gradual, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, la primera prohibición es que esto no se puede exigir, ¿no? Al primer día de clases. Asimismo, no se debe solicitar materiales que no sean necesarios para el aprendizaje, ¿no? Y acá hay varios casos en los que se han desarrollado sanciones bastante interesantes, ¿no? Y casos bastante interesantes por parte del INDECOPI, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice en la jurisprudencia reciente, ¿no? Una consulta en particular, ¿no? Y un tema que llama mucho la atención es si se pueden requerir a los alumnos, ¿no? Materiales para su higiene personal, ¿no? Porque claro, esto de que no se pueden requerir materiales que no sean necesarios para el aprendizaje, ¿no? Deja ciertos espacios, ¿no? Para la discusión. Los órganos resolutivos de protección al consumidor del INDECOPI ya se han pronunciado sobre el particular y han señalado que sí se pueden requerir, ¿no? Utensilios, materiales para el aseo personal de los alumnos, pero siempre dentro de ese marco, dentro del marco del aseo personal de cada uno de estos alumnos. ¿Esto qué quiere decir? De que va a ser completamente innecesario y desproporcionado si, por ejemplo, el colegio no requiere papel higiénico, ¿no? Papel toalla, trapitos Yes, ¿no? Que justo hay un caso que sancionó un colegio por este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estaría dentro del ámbito, ¿no? De materiales para el aseo personal del alumno, estaría fuera de ello, ¿no? Acá lo que ha dicho el INDECOPI es que en los casos en los que se ha sancionado a colegios que han requerido papel higiénico, papel toalla o trapitos Yes, es que ese colegio está tratando de trasladar, ¿no? Costos que debe asumir a los alumnos, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿Qué sí se puede requerir, ¿no? Por ejemplo, un jabón, ¿no? El jabón líquido para el aseo del propio alumno, ¿no? Toallas de uso personal, ¿no? Eso sí es completamente permitido. El plazo de entrega de útiles escolares no puede ser menor a 30 días de iniciadas las clases. Esto debe detallarse en el reglamento interno y debe ser requerido, ¿no? De forma gradual. Asimismo, recuerden que está prohibido exigir la compra de materiales, uniformes o útiles en establecimientos señalados con exclusividad, ¿no? Hay una gran cantidad de casos en los que el INDECOPI ha sancionado ello, ¿no? Es decir, nosotros como colegio no podemos exigir a los alumnos la compra de estos uniformes, de materiales específicos o útiles en establecimientos predeterminados. No se puede exigir ello, ¿no? Está completamente prohibido. Como también se encuentra prohibido el realizar cobro de cuotas extraordinarias o cobros por cualquier otro concepto, por ejemplo, bingos, rifas, entre otros. Los textos escolares, ¿no? Hay que tener en consideración que los padres, tutores o apoderados tienen derecho a la participación de la selección de textos escolares. Y además, debemos tener en consideración que se encuentra prohibido exigir la compra de útiles o materiales nuevos de primer uso o que sean de un solo uso. La única excepción a esta prohibición son los cuadernos de trabajo, ¿no? Ahí sí puede existir este requerimiento, ¿no? Porque es completamente proporcional. Pero no podemos exigir que los útiles sean nuevos, ¿no? De primer uso o que sean de un solo uso, ¿ok? Si no, vamos a estar frente a una infracción. ¿Qué pasa con las pensiones impagas, no? ¿Qué es lo que no debemos hacer, no? No podemos, por pensiones impagas, ¿no? O con el incumplimiento del pago correspondiente, no podemos bloquear clases o evaluaciones
no podemos retener notas o certificados, no podemos señalar públicamente al estudiante, como tampoco podemos adoptar fórmulas intimidatorias. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? De hecho, he estado leyendo hace poco un caso muy interesante en el que se sancionó a un colegio, ¿no? Porque realizaba requerimientos de pago de las pensiones por los grupos de WhatsApp que tenían con los profesores, ¿no? De hecho, los pantallazos de estos requerimientos, ¿no? Fueron presentados como medios probatorios y la autoridad los consideró como fórmulas intimidatorias, ¿no? Además que en estos chats, ¿no? Se había publicado quiénes eran los estudiantes que no habían cumplido con estos pagos, ¿no? Ahora, si no se va a renovar la matrícula, ¿no? Por incumplimiento de pago, esto se debe informar con 30 días de anticipación al fin del año escolar. Pero siempre que esto forme parte del contrato suscrito antes del inicio del año lectivo o curso, así que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Esta disposición hay que consignarla, ¿no? Y guardar, ¿no? Esta prueba, ¿no? Estoy hablando del contrato, ¿no? Entre padres de familia, ¿no? Y ustedes para que se brinde el servicio educativo. Es ahí donde se debe establecer cuál es la consecuencia, ¿no? De el hecho de que no se pague una pensión, ¿no? Que básicamente esta consecuencia se concentra en que no se renovará esta matrícula por incumplimiento de pago, ¿no? Aspectos vinculados con la convivencia y prevención, ¿no? Como colegios tenemos la obligación de implementar un plan de convivencia, de registrar todos los incidentes en un libro de incidencias. Asimismo, tenemos la obligación de reforzar la seguridad con cámaras o herramientas tecnológicas que permitan a la institución tomar acción frente a cualquier caso de violencia. El colegio debe implementar medidas de asistencia y protección de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación. Cualquier persona puede reportar casos de violencia escolar. Ojo con esto, ¿no? Porque la idea es finalmente crear, ¿no? O colaborar en crear un ambiente educativo más seguro, ¿no? Y aquí una noticia bastante interesante, ¿no? Porque no son pocos los casos en los cuales se ha sancionado a colegios por no contar con plan de convivencia o, en todo caso, por no acreditar el contar con un libro de incidencias, y esto específicamente con casos de bullying, ¿no? Por ejemplo, en esta noticia podemos ver que en el periodo del año 2019 al año 2022, el INDECOPI impuso 104 sanciones con más de 120 UITs en multas, justamente por el incumplimiento a las obligaciones relacionadas con las normas sobre convivencia sin violencia, ¿no? Que son las que les mencionaba, que ayudan a reprimir, a evitar los casos de bullying en los colegios privados, ¿no? Entonces, esto en lo que respecta a las obligaciones específicas, concretas, que debemos tener en consideración antes de este inicio del año escolar. Esto dentro del ámbito de la protección al consumidor, ¿no? Enfocado en colegios. Ahora vamos abriendo un poquito más, ¿no? El espectro, y vamos hablando de temas que también son de mucho interés para las universidades e institutos. Los actos de competencia desleal, ¿no? ¿Qué son los actos de competencia desleal? Son los actos capaces de distorsionar el correcto funcionamiento del mercado, ¿no? Y que estos no se sustenten, ¿no? En lo que es la competencia por eficiencia o la competencia por propios méritos o esfuerzos, ¿no? Entonces, un tema que tenemos que tener en consideración y mucho cuidado en ello es la publicidad comercial, ¿no? Nosotros como instituciones educativas, ¿no? Ustedes, ¿cómo suelen persuadir a los consumidores, en este caso a los padres de familia, a tomar sus servicios? A través de la publicidad comercial. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? La publicidad comercial es la principal herramienta de competencia, ¿no? Yo siempre menciono eso a mis alumnos, ¿no? Y a clientes, ¿no? No hay que sentirnos mal por hacer publicidad comercial, porque sin publicidad comercial, pues no podríamos ofrecer nuestros servicios, no podríamos realizar transacciones económicas, y también, ¿no? Por parte de los consumidores nos faltaría mucha información para poder conocer acerca de esas alternativas que nosotros tenemos en el mercado, en este caso para contratar, ¿no? Servicios educativos, ¿no? Pero ojo, y esto va de la mano también con lo que ya mencionaba hace un rato, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la transparencia y con la exactitud y objetividad de la información que trasladamos en todo el mecanismo de comunicación que tengamos como colegio, como universidad o como instituto, pero sobre todo debemos tener mucho cuidado con
contar, ¿no? Mucho cuidado y mucha precaución, además de contar con las pruebas de la información que nosotros querramos trasladar en la publicidad comercial. ¿Por qué? Porque la publicidad comercial está sujeta al principio de veracidad. Toda la información objetiva que nosotros podamos trasladar en la publicidad comercial, esto es información, por ejemplo, sobre las pensiones, sobre la matrícula, la información que podamos trasladar acerca de las licencias de funcionamiento con las que contamos, información que sea objetiva, esto quiere decir información comprobable, nosotros como anunciantes debemos contar con las pruebas que permitan acreditar esas afirmaciones objetivas previamente a la difusión de la publicidad. Si no contamos con esas pruebas, estaremos frente a una infracción al principio de veracidad contenido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044. Pero además, toda esa información que traslademos en la publicidad comercial y que sea objetiva, comprobable, debe cumplirse en la realidad, ¿no? Y acá tenemos un caso, ¿no? De hace unos años atrás, pero un caso bastante significativo, ¿no? En términos de multa, ¿no? Una conocida universidad difundió diversa publicidad comercial en la que promocionaba un programa, ¿no? De carreras profesionales para trabajadores, en los que señalaba en su publicidad comercial que los alumnos tendrían la posibilidad de culminar sus estudios y obtener el título profesional en 3 años y 4 meses. Pero cuando este caso fue denunciado y la autoridad empezó la investigación, esta universidad no contaba con los medios probatorios que acrediten estas afirmaciones completamente objetivas y lo que es peor, ¿no? En la práctica se pudo verificar de que en realidad tomaba más tiempo, ¿no? Que el señalado, esto de 3 años y 4 meses en obtener un título profesional, ¿no? Entonces acá había un claro acto de engaño, no había una coincidencia entre lo informado en la publicidad comercial y lo que finalmente no se ofrecía como servicio. En un mundo, ¿no? Como el que vivimos, donde existe competencia, ¿no? Donde las universidades, los colegios, los institutos están compitiendo, porque es una realidad, ¿no? Podemos tomar ciertas acciones, tomar ciertos riesgos en la difusión de esta publicidad comercial. La herramienta quizás más agresiva, pero también más efectiva, es el uso de la publicidad alusiva. ¿Qué es la publicidad alusiva? La publicidad alusiva se presenta cuando en mi comunicación comercial yo aludo directa o indirectamente, pero de forma inequívoca, a la oferta comercial de mi competidor, ¿no? Sea un colegio, sea universidad o instituto. La publicidad alusiva, ¿no? Está compuesta por lo que es la publicidad comparativa, por lo que es la publicidad adhesiva y lo que es la denigración. La publicidad comparativa, ¿no? Como su nombre lo indica, implica que el anunciante alude directa o indirectamente, pero de forma inequívoca, a otro agente económico con el propósito de mostrar la ventaja de su oferta comercial frente a la oferta del competidor. La publicidad adhesiva, como su nombre lo indica, consiste en esa alusión directa o indirecta en la publicidad, pero con el objeto de equiparar la oferta del anunciante con la oferta del agente económico aludido, es decir, soy tan bueno como él, ¿no? Y finalmente la denigración consistirá, ¿no? En toda la información que sea susceptible de menoscabar la reputación comercial, la imagen comercial de determinado agente económico aludido. ¿Estas herramientas publicitarias son ilícitas? No, son estrategias publicitarias permitidas, de acuerdo a nuestra ley de represión de la competencia desleal. Pero ojo, siempre y cuando se cumpla con el requisito de la exceptio veritatis o de la excepción de veracidad. Este requisito está incluido, o estos requisitos están incluidos dentro del artículo 11, numeral 2 del Decreto Legislativo 1044. Y en simple nos dice lo siguiente. Tú vas a hacer o vas a poder hacer publicidad comparativa, adhesiva y denigratoria siempre y cuando cumplas con, en primer lugar, trasladar información veraz por su condición objetiva. Es decir, tienes una obligación de trasladar información que sea cierta, pero además solamente puedes hacer uso de alegaciones objetivas, es decir, de naturaleza comprobable. No puedes hacer uso de alusiones o afirmaciones subjetivas en tu publicidad comercial que sea comparativa, adhesiva o denigratoria. La información que traslades en la publicidad, es el segundo requisito, debe ser exacta, por clara y actual.
No podrías hacer, por ejemplo, una publicidad comparativa con el colegio competidor o la universidad competidora en el año 2025, sustentando esta ventaja comparativa en información recogida en el año 2009, ¿no? No sería exacta, ¿no? No sería actual. Y finalmente, ¿no? Se exige requisito de pertinencia, la pertinencia de forma y en fondo. Es decir, tu publicidad alusiva debe ser pertinente de forma, evitando hacer uso de licencias publicitarias como la sátira, el sarcasmo o el humor, ¿no? O la ironía, que sea utilizado de forma injustificada en atención a las circunstancias, y tampoco debe ser impertinente de fondo, es decir, no se deben hacer alusiones a aspectos personalísimos de los representantes de estas instituciones educativas competidoras. Por ejemplo, no se podría hacer uso de algún tipo de alusión a la nacionalidad de los representantes del colegio competidor. Y acá también tenemos un caso interesante donde se sancionó con una multa de 60.8 UITs a una universidad, ¿no? Que en su estrategia publicitaria, ¿no? Utilizó el eslogan publicitario de una universidad competidora, ¿no? Pero lo utilizó de forma impertinente, es decir, se burló de este eslogan, utilizó elementos, ¿no? Que claro, el propósito de seguro era, ¿no? Demostrar la ventaja que tendría esta universidad, pero el uso, ¿no? Del eslogan de la universidad competidora permitía identificarla con mucha claridad, por más que era una alusión indirecta, era claro para los consumidores a quién se estaba refiriendo, y el uso, ¿no? De este eslogan, ¿no? La forma sarcástica, irónica en la que lo utilizó, era completamente impertinente. Por lo tanto, fue sancionado por denigración, ¿no? Con una multa de más de 60 UITs, como les acabo de mencionar. Otro aspecto que tenemos que tener en consideración, ¿no? Son los actos de violación de normas. Los actos de violación de normas se encuentran contenidos en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Y lo que sancionan básicamente es el hecho de que un agente económico, que un centro educativo, por ejemplo, concurra en el mercado infringiendo normas imperativas y que ello le genere una ventaja competitiva en el mercado. Para que se pueda sancionar la modalidad desleal de violación de normas, deben darse uno de estos dos requisitos. El primero de ellos es que exista un pronunciamiento previo y firme, que no esté siendo discutido a nivel judicial, respecto de la autoridad competente, ¿no? Que declare la existencia de la infracción de una norma imperativa. O en su defecto, que no se pueda acreditar, ¿no? El contar con un título habilitante. Y este es el último supuesto. Este último supuesto es el importante o el determinante de una gran cantidad de sanciones a nivel Indecopi, ¿no? ¿Por qué? Porque como podemos ver en pantalla, ¿no? Desde el año 2020 a 2023, el Indecopi resolvió 51 procedimientos por acto de competencia desleal en esta modalidad, ¿no? Toda vez que sancionó a instituciones educativas, ya privadas, que ofrecían servicios, ¿no? De nivel inicial, primaria, secundaria, incluso universidades, ¿no? Sin contar con las licencias de funcionamiento correspondientes, ¿no? Esto claramente constituye un acto de competencia desleal porque significa que este centro educativo está concurriendo en el mercado infringiendo normas imperativas, y el no asumir estos costos de la formalidad le genera una ventaja competitiva frente al resto de competidores. Las multas por este tipo de casos han sido mayores a 260 UITs, lo cual, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Es equivalente a más de 1,5 millones de soles con la UIT actual, digo, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Evidentemente, esta diapositiva no tiene como propósito señalar algún tipo de incumplimiento por parte de ustedes, pero sí darles una herramienta, ¿no? Ojo, si nosotros conocemos de una institución competidora que está concurriendo en el mercado sin contar con licencia de funcionamiento, esta va a ser una buena herramienta de ataque. Se le puede denunciar por violación de normas, porque como he señalado, no está, este agente económico competidor está concurriendo en el mercado infringiendo una norma imperativa, y esto puede generar como consecuencia una ventaja competitiva porque ese competidor no está asumiendo esos costos de la formalidad que asumo yo como institución seria, como institución responsable, ¿no? Y bueno, ahora entramos a los actos vinculados a infracciones a la regulación de datos personales en el sector educativo, ¿no?
En el ámbito de los datos personales, a mí me gusta explicar esta figura partiendo de la premisa de que se concentra en dos torres importantes, ¿no? Por lo menos dos obligaciones importantes que son la matriz, el inicio, ¿no? El origen de toda la regulación que se desprende sobre el particular. En primer lugar, cuando nosotros vamos a tratar datos personales y como instituciones educativas tratamos una gran cantidad de datos personales, y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo, muchas veces tenemos clientes, ¿no? Que nos consultan o nos dicen, nosotros no tratamos datos personales, ¿no? O sea, solamente los almacenamos, ¿no? Así que no estamos tratándolos. No, ojo, el concepto de tratamiento de un dato personal es un concepto bastante amplio. El tratar datos personales significa cualquier tipo de uso que nosotros podamos hacer de estos datos personales. Los datos personales, como su nombre lo indica, son datos que hacen identificable o que permiten identificar a una persona natural. Las personas naturales son las únicas que tienen datos personales, las personas jurídicas no. Esto parece medio obvio, pero aunque no lo crean, es una consulta recurrente y no le falta razón, ¿no? Entonces, los padres de familia, los alumnos, ¿no? Son titulares de sus datos personales. Ahora, ¿ustedes tienen una obligación solamente frente a esos datos personales? No, ojo, como instituciones educativas, no solamente manejan esos datos personales, ustedes también manejan datos personales, por ejemplo, de los colaboradores, de sus profesores, de los técnicos, del personal administrativo, de los postulantes a puestos de trabajo, incluso, ¿no? Manejan datos personales de quienes presenten un reclamo a la institución educativa, ¿no? Entonces, ustedes son titulares de los bancos de datos personales y manejan una diversidad de datos. La regla general para poder recabar esos datos y tratarlos es que se debe contar siempre con el consentimiento del titular de datos personales. Cuando digo que se debe contar con el consentimiento es que debemos contar con la evidencia, con las pruebas que acrediten ese consentimiento para el uso de los datos personales por parte del titular de estos. Pero ojo, no es cualquier tipo de consentimiento. El consentimiento debe ser libre, previo, expreso e informado. Debe ser libre porque este consentimiento debe haberse recabado con total libertad. No puede condicionarse en ninguna manera al titular de datos personales a brindar el consentimiento. El consentimiento debe ser previo, es decir, yo no puedo tratar datos personales si es que previamente no he recabado, no tengo las pruebas del consentimiento. Debe ser expreso e inequívoco. ¿Por qué? Porque debe, dentro del ámbito de lo informado y previo, quien brinda el consentimiento debe tener la total claridad de para qué, o sea, para qué finalidad está brindando el consentimiento al uso de sus datos personales. Y asimismo, este consentimiento debe ser informado, es decir, yo debo contar con toda la información sobre el tratamiento que se realizará de mis datos personales previamente a trasladar ese consentimiento. ¿Y cuál es la información, ¿no? Que ustedes están obligados a trasladar a los titulares de datos personales? Esta información obligatoria está contenida en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales. Así, ustedes en las políticas de privacidad, en todos los canales de información que pongan a disposición de los consumidores, de los titulares de datos personales, deben consignar de todas maneras, sí o sí, basta que falte una de esta información para que estén dentro de una infracción. Deben trasladar información acerca de la identidad y domicilio del titular del banco de datos, la existencia e identificación del banco de datos personales, es decir, no solamente deben detallar que existe un registro de banco de datos, sino también tienen que informar el código de registro del banco de datos. Esto incluso ha sido reforzado con el artículo 6 del nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, como para que lo tengan en consideración. Debe también informarse las finalidades de tratamiento, y esto debe hacerse de forma específica. Debe informarse cada finalidad del tratamiento. Asimismo, debe informarse si esos datos personales que se van a recabar van a ser transferidos a terceros, ¿no? Incluso y sobre todo si estos datos van a formar parte de un flujo transfronterizo, es decir, si se van a transferir, ¿no? A empresas, ¿no? O a titulares de banco de datos ubicados en el extranjero. Y evidentemente también tiene que informarse quiénes serán esos destinatarios, es decir, si va a haber una transferencia nacional o internacional, a quiénes específicamente se va a trasladar esa información. Asimismo, ¿no?
se tiene que consignar el carácter obligatorio u optativo de las respuestas que ustedes vayan, o que, no, que los consumidores vayan a brindar, el tiempo de almacenamiento de esos datos personales, las consecuencias de proporcionar esos datos y la negativa a proporcionar estos, y esta nueva obligación se incluye con el artículo 6 del nuevo reglamento, se debe trasladar la información acerca de la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, por ejemplo, para el envío de publicidad comercial. Ojo con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque una tendencia al día de hoy es que varias empresas en el mercado están utilizando herramientas automatizadas, algoritmos e incluso inteligencia artificial para poder segmentar perfiles, elaborar perfiles para difundir su publicidad comercial o comunicarse directamente con los consumidores que entendería que demandan sus servicios, ¿no? También debe trasladarse siempre cuáles son los procedimientos para la atención de derechos ARCO. Ojo, el caso que estoy mencionando en la parte de abajo, ¿no? La resolución directoral 01-2021 estableció una multa de 15 UITs a una institución educativa, ¿no? Que, entre otras infracciones, no consignó la información obligatoria que dispone el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, que se debe trasladar a los titulares de datos personales. Estas dos torres, es decir, el consentimiento y el deber de información, tienen particularidades. Por ejemplo, en lo que implica el deber de información, ¿no? Lo que está a la derecha, no existe excepción alguna. Esta información debe trasladarse siempre. Pero en el caso del consentimiento sí existen excepciones, y estas excepciones están detalladas en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales. Por darles dos ejemplos, ¿no? Como titular del banco de datos personales voy a estar excluido, ¿no?, de recabar el consentimiento cuando el recabo de esos datos va a ser útil, ¿no?, para ejecutar, ¿no?, una relación contractual. Por ejemplo, con nuestros colaboradores, con los profesores, no estamos en la obligación de recabar el consentimiento porque finalmente este contrato laboral que tenemos con ellos, ¿no?, esos datos personales serán necesarios para la ejecución de ese contrato. Como por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tampoco estamos obligados a recabar el consentimiento a las personas que a través del libro de reclamaciones quieran interponer un reclamo, ¿no? Porque eso sería ilegal, estaríamos poniéndole una traba, ¿no?, a la ejecución de un derecho que tienen todos los consumidores, como es interponer un reclamo. Pero, por ejemplo, dentro del ámbito de estos dos ejemplos, dentro de estos dos ejemplos que he mencionado, estarás dentro de la excepción de recabar el consentimiento, ¿ok? Pero lo que sí estás obligado, de todas maneras, es a trasladar esta información obligatoria del tratamiento de datos personales, ¿no?, a este titular de datos, ¿no? Es decir, no puedes estar dentro de la excepción de recabo de consentimiento para la ejecución de una relación contractual, pero sí debes trasladar en ese contrato, ¿no?, a este colaborador, al profesor, ¿no?, todo lo establecido en el artículo 18 que pueden ver al lado derecho, ¿no?, respecto a tratamiento de sus datos personales. Y en el caso del libro de reclamaciones igual. Si bien no tenemos la obligación de recabar el consentimiento, ¿no?, antes de que se imponga el reclamo, lo que sí debe trasladarse como información, ¿no?, es el tratamiento específico que se realizará de esos datos personales, ¿no? Entonces, para recopilar nada más, el derecho a la información no está sujeto a ningún tipo de excepción, debe cumplirse sí o sí, y el consentimiento, esta obligación de recabar el consentimiento sí tiene excepciones, pero estas excepciones son específicas y están detalladas en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales. Cuando digo restricciones específicas, ¿no?, es que no son interpretables, es lo que señala el artículo 14. ¿Ok? Entonces, algunos aspectos ya vinculados además con resoluciones donde se han impuesto algunas sanciones. Ojo, este consentimiento o este recabo de consentimiento no debe ser en bloque, es decir, yo no debo recabar consentimientos en bloque. Recuerden bien que hay una relación estrecha entre el consentimiento y la información que yo le traslado al titular de datos personales del para qué voy a utilizar esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del servicio educativo que brindamos, ¿no?, que brindan cada uno de ustedes, pues una de las finalidades, ¿no?, de ese tratamiento de datos va a ser justamente el cumplir con esta función educativa. Pero si nosotros queremos, además, ¿no?, recabar un consentimiento para el tratamiento de los datos personales, por ejemplo, la imagen de uno de los alumnos o de los alumnos para difundir publicidad comercial, yo debo
informar específicamente ello y recabar el consentimiento específico para esa finalidad. Yo no puedo utilizar documentos que recaben consentimientos en bloque. ¿Qué es un consentimiento en bloque? Por ejemplo, un documento que señale, ¿no? Autorizo el uso de mis datos personales para todas las finalidades, ¿no? Que la universidad, el colegio o el instituto disponga, ¿no? De aquí a un futuro. Ya, así esté firmado ese documento, ese consentimiento es inválido, ¿no? Porque es un consentimiento en bloque. No se le ha trasladado la información específica al titular de datos para que decida, ¿no? Qué es lo que está autorizado como consentimiento, aparte de que no cumple con el principio de proporcionalidad, ¿no? El titular de datos personales debe tener la posibilidad, ¿no? De rechazar el consentimiento, ¿no? Por ejemplo, para el uso de su imagen en publicidad comercial, ¿no? Y la resolución que les muestro aquí en pantalla, ¿no? Detalla esto. Otra recomendación, ¿no? Deben evitar recopilar datos sensibles innecesarios como la religión, salud o ingresos. Son datos sensibles, ¿no? Que, ojo, ya hay casos donde la autoridad ha sancionado el hecho de que colegios hayan recabado esta información. Por ejemplo, esta resolución directoral 77-2015 sancionó con 7 UITs a un colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la información a los postulantes, ¿no? Les exigía informar su religión, ¿no? Y en esta resolución del año 2015, claro, el sustento que dio este colegio es, yo soy un colegio laico y como tal para mí, ¿no? Sí es importante el poder recabar esta información. En este caso, la Autoridad Nacional de Datos Personales dijo que si bien puede ser razonable el requerir esta información, lo que no hizo el colegio es informar la finalidad ni el carácter obligatorio o facultativo de esa información, ¿no? Entonces, claro, la autoridad dice, ok, lo que tú me estás diciendo me parece relativamente razonable porque eres un colegio laico, ¿ok? Pero ojo, recuerda que el consentimiento va de la mano con el deber de información y el deber de información debe ser tal cual como se establece en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales. Y en este caso en particular, el colegio no había informado cuál era la finalidad, ¿no? De recabar esa información, ese dato sensible de la religión, ni si esto era obligatorio o facultativo. 7 UITs de sanción. Pero ya en el año 2019 se sancionó con 9 UITs a un colegio por recopilar mediante el formulario de solicitud de ingreso datos sobre religión del postulante, que para la Autoridad Nacional de Datos Personales era información sensible, un dato sensible no necesaria para cumplir con la finalidad del tratamiento, que era el proceso de admisión. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, la recomendación es recabar solo información estrictamente necesaria, esto dentro del ámbito del principio de finalidad y calidad, ¿no? Y, por ejemplo, acá vemos un caso adicional, perdón, perdón, el cambio de clima. Esta resolución directoral ya del año 2020, ¿no? La 2080, sancionó a una institución educativa por exigir una ficha de control de examen médico para proceso de admisión, ¿no? Lo consideró información sensible, no este dato médico, ¿no? Completamente desproporcionado para el objetivo de ese tratamiento. Medidas de seguridad en el manejo de datos personales. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Recuerden que la norma exige contar con medidas de seguridad técnicas, legales y organizativas, ¿ya? Entonces, debemos tener un almacenamiento seguro de los datos personales que manejamos. Y como ya les dije, ¿no? Manejamos una diversidad de datos personales como instituciones educativas. No solamente los datos personales de los alumnos, de los padres de familia, sino también de los profesores, de los colaboradores, personal administrativo, postulantes a puesto de trabajo, quienes ingresan reclamos, los datos personales de las personas que son captadas con las cámaras de videovigilancia. Entonces, ojo con esto, ¿ya? Entonces, se debe evitar guardar los documentos que contengan esos datos personales, los bancos de datos, en lugares que sean vulnerables. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde la Autoridad Nacional de Datos Personales sancionó con 1.23 UITs a un centro educativo, ¿no? La resolución directoral 3015-2022, cuando la autoridad hizo una fiscalización en este centro educativo, verificó,
¿no? Que el colegio custodiaba documentos impresos que contenían datos personales en cajones de madera sin llave, ubicados, ¿no? En la oficina de la secretaria, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O qué interpretó con ello la Autoridad Nacional de Datos Personales, que este colegio pues no contaba con medidas de seguridad idóneas, ¿no? De esos datos personales. Cualquiera puede tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, recomendación, hay que implementar controles de acceso en sistemas digitales, ¿no? Pero siempre verificando que se cuenten con las medidas de seguridad técnicas correspondientes para el resguardo de esa información. Y asimismo, hay que registrar esas actividades para garantizar la seguridad, ¿no? Hay que tener las pruebas que acrediten que cumplimos con estas medidas de seguridad. El uso de imágenes y cámaras de videovigilancia. Ojo con esto, ¿no? Si nosotros queremos utilizar la imagen de los alumnos o imagen de terceros, recuerden que la imagen es un dato personal, por lo tanto, debemos informar al titular de datos personales cuál es el tratamiento que vamos a hacer de su imagen, ¿no? Lo que hemos mencionado del artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, y debemos recabar su consentimiento, ¿no? Entonces, y ojo con esto, ¿no? No son pocos los casos en los que, de hecho, me atrevería a decir que la gran mayoría de casos en los que la Autoridad Nacional de Datos Personales ha sancionado a colegios y universidades es por el uso de imagen de terceros, incluso de alumnos, para fines publicitarios, sin informar de ello y sin recabar el consentimiento específico para dicho uso. Asimismo, si contamos con cámaras de videovigilancia en nuestras instituciones educativas, hay regulación y restricciones aplicables a ello. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener bastante digamos, ¿no? Diligencia en el uso de esta información, ¿no? Porque debe indicarse con total claridad de que estamos en una zona de videovigilancia, ¿no? ¿Quién es el responsable de ese banco de datos, ¿no? ¿Cómo se pueden ejercer los derechos ARCO, ¿no? Con todas las personas a las que se le capta su imagen, y evidentemente, ¿no? Tiene que indicarse específicamente cuál va a ser el uso que se va a realizar de esos datos personales, ¿no? Que es básicamente nuestra imagen, también puede ser la voz, ¿ok? La publicidad y datos personales, ya mencionaba un poquito de esto, ¿no? Ojo, ¿no? Debemos recabar siempre el consentimiento de los datos personales de las personas, de la imagen que vamos a utilizar de las personas para difundir publicidad comercial, pero también debemos contar con el consentimiento, ¿no? De esos consumidores, de esas personas naturales a las cuales nosotros les vamos a dirigir publicidad comercial. Y esto no solamente desencadena una contingencia entre el ámbito de la regulación de datos personales, sino también recuerden que el literal E del artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que se encuentra prohibido el envío de correos electrónicos publicitarios no deseados, mensajes electrónicos publicitarios masivos y el uso de telemarketing, ¿no? Para difundir publicidad comercial a consumidores, ¿no? De los cuales no hayan recabado, ¿no? Su consentimiento de forma libre, previa, inequívoca e informada, ¿no? Entonces, sugerencias. Hay que respetar mucho las solicitudes de exclusión de listas publicitarias. Si tenemos a un consumidor que en virtud o en ejercicio de sus derechos ARCO ha solicitado la cancelación de su uso de sus datos personales para el envío de publicidad comercial, con ello es suficiente para que no le volvamos a enviar publicidad comercial. Ojo, estamos hablando de sanciones que pueden superar las 6 UITs, que pueden llegar, de acuerdo a la jurisprudencia, hasta 7 UITs por incumplimientos. Ahí tenemos una resolución directoral que es la 2297-2023, que sancionó con 6.3 UITs a una universidad, toda vez que, si bien había cumplido con atender, ¿no? Una solicitud de cancelación de datos personales, luego de ello, ¿no? Siguió enviando publicidad comercial a la persona que había hecho ejercicio de su derecho a ARCO, ¿no? Entonces, recopilando, ¿no? Si vamos a dirigir publicidad comercial de nuestro servicio educativo a determinadas personas, potenciales consumidores, potenciales clientes, hay que tener la seguridad de que contamos con las pruebas de su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, ¿no? Entonces,
Algunas estadísticas en las multas impuestas por la Autoridad de Datos Personales en el sector educativo. Por ejemplo, multas impuestas por infracción al deber de información, ¿no? Por infracción a este deber contenido en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos resoluciones, ¿no? Una del 2019, donde se impuso 2 UITs a un colegio, y otra, la 1004, perdón, del 2018, que impuso una multa de 3 UITs a una universidad, ¿no? Por no consignar esta información obligatoria contenida en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales. También hay sanciones por no contar con registro de banco de datos. Recuerden que una obligación que recae en todos ustedes, ¿no? Como titulares de bancos de datos personales, es registrar estos bancos de datos ante la Autoridad Nacional de Datos Personales. Esto funciona y hace las veces de una declaración jurada. No es que ustedes tienen que trasladarle todos los datos con los que cuentan, ¿no?, a la autoridad, sino que deben registrar a modo de declaración jurada cuáles son los datos personales que ustedes manejan. Y estamos hablando de una diversidad de datos, porque repito, ¿no? Ustedes no solamente manejan datos personales de alumnos, ¿no?, padres de familia, sino también de postulantes a vacantes, ¿no?, para que le brinden el servicio. Ustedes manejan datos personales de los profesores, colaboradores, administrativos, ¿no?, los que ingresan reclamos, ¿no?, cámaras de videovigilancia. Entonces, cada uno de estos bancos de datos debe estar registrado ante la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿no? Ahí tenemos dos resoluciones en las cuales se impuso como sanción 2 UITs a colegios y universidades que no cumplieron con esta disposición. Asimismo, ¿no?, recuerden que en virtud de lo señalado en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, se tiene que trasladar la información a los titulares de datos, ¿no?, acerca de cómo ejercer sus derechos ARCO, ¿no? Entonces, el no hacerlo, ¿no?, y además el no brindar, ¿no?, la atención al ejercicio de este derecho implican sanciones, ¿no? Por ejemplo, ahí les dejamos una resolución para que puedan ver cómo en un determinado caso se sancionó a una institución educativa con 4.75 UITs, ¿no? Algunos datos interesantes acerca de la fiscalización activa, ¿no?, o las actividades de fiscalización activa que realiza la Autoridad Nacional de Datos Personales. Miren, por ejemplo, a la mano izquierda. 12 colegios fueron multados por mal uso de datos personales desde el año 2019 hasta la fecha. La Autoridad Nacional de Datos Personales multó a 12 colegios, 21 universidades y 4 institutos superiores y un centro de idiomas entre el año 2019 y el 2023, ¿no?, justamente por infracciones a esta norma. Las multas superaron las 638 UITs, ¿no?, lo que es más de 2 millones y medio de soles, y en los casos, o sea, solo en los casos de colegio, la sanción suma más de 568,000 soles, ¿no? Ahí está la fuente para que también la puedan consultar, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay una noticia en la que se confirma la sanción a la universidad por difundir imágenes de alumnos en su sitio web sin contar con la autorización. Esto en el año 2022. La multa fue de más de 5 UITs, ¿no? Entonces, con esto, ¿no?, hemos podido ver que tenemos 3 aristas muy importantes que tener en consideración, ¿no?, para brindar los servicios educativos, ¿no?, tanto en colegios, universidades o institutos, sin tener contingencias, ¿no?, o reducirlas al mínimo frente al INDECOPI en lo que respecta a las normas de protección al consumidor y las de competencia desleal, y a la Autoridad Nacional de Datos Personales. Si tienen dudas, si tienen consultas, el área de publicidad, consumo y privacidad del Estudio Muñiz puede ayudarlos con cada una de ellas. Por ejemplo, podemos apoyarlos en los procedimientos administrativos sancionadores que tengan con la autoridad, como también para brindarles un servicio de auditoría, ¿no?, con el objeto de que ustedes puedan tener claro, ¿no?, el nivel de cumplimiento en materia de protección al consumidor, publicidad y datos personales, ¿no? Este servicio, ¿no?, culmina con un informe situacional que permite que ustedes puedan tomar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de contingencias. Contamos también con programas de cumplimiento
integral en materia de consumo, en materia de publicidad y datos personales, con lo cual nosotros como área nos encargamos, ¿no? Luego de levantar la información necesaria, de adecuarlos completamente a la regulación y, como decía hace un rato, también estamos ahí para apoyarlos, ¿no? Con el patrocinio legal de cualquier procedimiento que puedan enfrentar ante el INDECOPI o la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿no? Ahí les dejo mi correo. Cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, la pueden trasladar por ese medio. Nosotros estaremos encantados de poder atender cada una de sus dudas, cada una de sus consultas. Asimismo, les comento que a todos los asistentes, ¿no? Les trasladaremos, ¿no? Luego, mediante correo, ¿no? Una infografía bastante útil, ¿no? Que resume estas obligaciones de las cuales hemos hablado el día de hoy para que ustedes puedan contar con ello, ¿no? En su día a día y puedan darle, pues, el mejor uso posible, ¿no? Para justamente reducir o eliminar estas contingencias. Así que el día de hoy les estaremos trasladando esa información para que ustedes la puedan usar y, como les he mencionado, tienen ahí mi correo, ¿no? Pueden apuntarlo, tomarle screenshot, lo que ustedes deseen, ¿no? La idea es poder apoyarlos, ¿no? De aquí para adelante con todas las consultas que puedan tener en esta materia. Finalmente, no tengo más que agradecer por estos minutos que nos han brindado para poder trasladarles esta información que hemos tratado de acotar, ¿no? En este poco espacio, entendiendo también que ustedes tienen un día, ¿no? De labores, ¿no? Me imagino largo como cada uno de nosotros, así que tampoco he querido abusar mucho de su tiempo. Ya tienen mi correo, ¿no? Pueden trasladarnos todas las consultas que ustedes tengan en materia de consumo, publicidad y datos personales. Agradecemos, ¿no? Su atención y pues quedamos atentos, ¿no? A cualquier comunicación. Este webinar no tiene sección de preguntas, ¿no? Justamente por el corto tiempo que tenemos, ¿no? Y además por el respeto que les tenemos a ustedes por el día cargado que seguro deben tener. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ya les estaremos comunicando de los siguientes webinars y desayunos ejecutivos que estaremos realizando con mi área. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta luego.